del infinito universo, las maravillas que se extienden en tu perfecta creación, el fascinante firmamento que se rinde ante la majestad, el peso de tu gloria que no tiene final. Hablaste en la oscuridad con nada más que un susurro, el verbo se hizo carne, tu palabra dio un nuevo rumbo, los planetas, las estrellas, tú fuiste el principio, diste vida a lo que estaba desordenado y vacío. La vasta extensión del espacio se ajusta al alcance de tu mano, y cada estrella que brilla lleva el sello que da vida. 100.000 millones de espejos que irradian tu reflejo. Todas las montañas se postran ante el autor de la mañana. Los huracanes y ciclones se someten a tu poder. El Dios de la tormenta es alabado aún en la tempestad. La creación, una sinfonía feroz y llena de vida. Hola, bienvenidos a Cristología. Bienvenidos a la lección número 2 y a el estudio número 5. Ya vamos a acabar acerca de la redención. Bienvenidos. Estudio número 5, la redención. El propósito único de la encarnación fue la redención. Nada puede compararse con el hecho trascendental de la muerte de Jesucristo en la cruz. Su muerte revela tanto la santidad y la justicia de Dios como su amor y su misericordia. Hoy entramos en el lugar santísimo para oír el triunfante "consumado es" de nuestro Redentor. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? En inglés hay un término que expresa muy bien la obra de Cristo en la cruz y es la palabra atonement. En español usamos el término genérico redención. Tomaremos prestada la definición de uno de nuestros libros de consulta, y es: la redención es la obra salvífica de la misericordia de Dios, que mediante el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz hizo provisión para liberarnos de la esclavitud del pecado y del demonio, satisfaciendo las demandas de su justicia para poder manifestarse como el Salvador necesario, único y suficiente de la humanidad caída, estableciendo la base para reconciliar con Él todo aquel que se acerque a la cruz de Cristo con fe sincera y un corazón contrito y humillado. Resume la definición de la redención con tus propias palabras. Tendrás un ejercicio a continuación. Número 1. La redención en el Antiguo Testamento. Aunque la redención también incluye la resurrección y ascensión del Señor, nuestro enfoque en esta lección estará en el aspecto de la redención como sacrificio. La base de la redención se encuentra en la tipología del Antiguo Testamento. Ahí vemos que Dios siempre toma la iniciativa en la redención. Es digno de notar que Dios proveyó para Adán y Eva unas túnicas de pieles, ¿lo recuerdan? Como un anticipo del caporet o cubierta propiciatoria que ocultaba el pecado del pueblo de Israel ante los ojos de Dios. Los sacrificios. Las 6 clases de sacrificio del Antiguo Testamento tenían un carácter expiatorio, puesto que tenía como propósito el satisfacer las demandas de la ley y de la santidad de Dios, mediante el sacrificio sustitutorio de la víctima o de la ofrenda. Como dice Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. De ahí la conclusión de Hebreos 9:22 que dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando la sangre propia está manchada por el pecado,
como en el caso del hombre, no sirve para limpiar. Por eso Dios proveyó animales limpios, ¿lo recuerda? En representación típica del sacrificio perfecto de Cristo. Pero como advierte Hebreos 9, 13 y 14 y 10, 4, la sangre de los animales no quita el pecado. El Redentor tuvo que hacerse solidario de la humanidad para poder ofrecer el sacrificio infinitamente suficiente. Los sacrificios de Levítico siempre hacían propicio con Dios, en anticipación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con respecto a los pecados del pueblo en general, pero no reconciliaban automáticamente a los individuos con Dios. Solo la fe en el Mesías venidero y un corazón contrito y humillado pueden restaurar la comunión con Dios, como dice el Salmo 51, 16, 17. ¿A quién fueron ofrecidos los sacrificios? Veamos un ejercicio a continuación. Los sacrificios y las ofrendas que tipifican la obra redentora de Cristo en la cruz son: número 1, los holocaustos. Número 2, la ofrenda de grano. Número 3, la ofrenda de paz. Número 4, la ofrenda de libación. Número 5, la ofrenda por el pecado. Y número 6, la ofrenda de culpa. Las últimas dos ofrendas tienen carácter exclusivamente expiatorio. Por otro lado, las otras representan varios aspectos de la vida cristiana, es decir, la santificación del pueblo y su consagración a Dios. Los holocaustos, la entrega de la primicia a Dios del grano y la comunión de los santos, que es la paz. El antitipo de todos los sacrificios es, y tendrás un ejercicio a continuación. La expiación está dirigida hacia a Dios, B, el hombre, C, Satanás. Tendrás un ejercicio a continuación. Los holocaustos tenían que ver con la del pueblo y su a Dios. La palabra propiciación quiere decir la satisfacción total de las demandas justas de la ley por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Más adelante consideraremos las implicaciones de este concepto. Defina propiciación y tendrá un ejercicio a continuación. B. Los profetas. El mensaje profético en el Antiguo Testamento siempre incluía una llamada al arrepentimiento. Los profetas denunciaban siempre la hipocresía de los sacerdotes en el aspecto ritual de su ministerio y condenaban al pueblo en confiar solamente en el rito de sus sacrificios. ¿Qué intentaban hacer los profetas? Destruir los símbolos exteriores de la religión. Tendrás un ejercicio a continuación. Los profetas protestaban por la tendencia de los sacerdotes y del pueblo de poner los símbolos como enfoque de su religión. Sobreestimaban los sacrificios a expensas de la justicia y la santidad, la piedad y la pureza. Escribe Miqueas 6:8. Aquí a continuación tendrás un ejercicio. En Cristo el sacrificio expiatorio y la perfecta obediencia a la ley se unificaban para nuestra salvación. Jesucristo es nuestro modelo de obediencia y nuestro sustituto en la cruz. Miremos la redención en el Nuevo Testamento. Los evangelios presentan la obra de Cristo como una ofrenda sacrificial. Juan el Bautista reconoce ante sus discípulos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. La humillación de Jesucristo se ve cuando bajó a las aguas del Jordán como si fuera un pecador.
el Bautista lo ve claramente como nuestro representante y sustituto. El verbo griego airo, que significa quita, que Juan emplea aquí, que significa retirar algo de algún lugar, como cuando se realizaban los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento. Según un comentario, este vocablo tiene 3 significados. Número 1, quita el pecado de encima de nosotros. Número 2, retirar el pecado tan lejos como lo hace el perdón de Dios mediante el sacrificio expiatorio. Número 3, quedar cargado con dicho pecado, como dice Isaías 53:6. Es el Cordero de Dios porque es Dios el Padre quien lo ofrece, según Juan 3:16 y Romanos 8:32. Otro pasaje que arroja luz sobre la obra redentora de Cristo se encuentra en Juan 6:26 al 63. El tema de este pasaje es Jesucristo, Él, y tendrás un ejercicio a continuación. Es altamente significativo que ese pan es, como dice Jesús en el verso 51, mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Esta carne ha sido sellada por el Padre, según el verso 27, de la misma manera que los rabinos judíos ponían un sello en la carne que podía comerse por estar limpia según la ley. Pero no solo la encarnación era necesaria para nuestra salvación. En el verso 55 Jesús proclama, y mi sangre es verdadera bebida. Jesús hablaba del derramamiento de su sangre como medio de expiación en la cruz. Es por lo tanto una referencia a la sangre sacrificial que nos limpia de todo pecado. Cristo es nuestro sustituto. El vocablo griego airo tiene 3 significados y tendrás un ejercicio así a continuación. Jesucristo hizo todo esto por nosotros. Es el Cordero de Dios el que fue tipificado en el sacrificio de expiación en el Antiguo Testamento y proclamado el Cordero en el Nuevo. Juan 6:27 dice, a este señaló Dios el Padre. La Nueva Versión Internacional dice, porque Dios ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué significa esta frase? Tendrás un ejercicio a continuación. Aquel sello, según el Evangelio de Juan, son los milagros o señales que hizo Jesucristo. ¿Qué milagro precede a este pasaje? Y tendrás un ejercicio a continuación. El carácter sustitutivo del derramamiento de la sangre de Cristo se ve en el uso de las 3 preposiciones griegas a continuación. Mateo 26:28 dice, esto es mi sangre del pacto que es derramada por, es la palabra peri o por, mucho para perdón de pecados, como dice Mateo 20:28. Y para dar su vida en rescate por, que es anti en lugar de o en frente a, muchos, como dice Marcos 14:24. Esto es mi sangre del pacto que es derramada en favor de, hiper en favor de muchos, como dice Lucas 22:30. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la que es derramada por hiper vosotros. Aunque las preposiciones varían, el sentido de sustitución y de solidaridad a favor de todos los redimidos es claro. Cuando Cristo estaba a punto de morir, dijo, tetelestai, consumado está. Era precisamente lo que decían los griegos cuando una deuda era pagada en su totalidad. Esta palabra es estampada en los papiros de la antigüedad, indicando que ya nada quedaba por pagar. En el momento de expirar Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como diciendo, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios, para mostrar que, en virtud de la obra de la cruz, había libre acceso al lugar santísimo, como dice Hebreos 4:14 y 10:19-22, y nada impedía el tener plena comunión con Dios a quienes se acercaran con fe ante su presencia, como dice Hebreos 10:12. Empareja las preposiciones con su definición y tendrás un ejercicio a continuación. Recuerda que el derramamiento de sangre siempre tiene que ver con la obra sustitutiva de Cristo, lo que hizo por nosotros.
Cuando Cristo estaba a punto de expirar, pronunció las palabras consumado es, que significaba número 3. Resumen de la redención en los evangelios. Resumamos la obra sacrificial de Jesús como está presentado en los evangelios, en 5 puntos específicos. Empecemos pues por el primero. La obra de la cruz implicaba sufrimiento por parte de Jesús. La mención de la amarga copa que había de beber, según Mateo 20:20, 26:29, Marcos 10:38 y Lucas 22:42, entre otros, no solo indicaban la necesidad de sus sufrimientos, sino también que estos sufrimientos eran parte de su destino en el mundo. Número 2. Los sufrimientos respondían a una obediencia voluntaria por parte de Jesús. Fue en contraste a la desconfianza y desobediencia de Adán, que Jesús obedeció completa y voluntariamente a la voluntad del Padre. Juan 10, 17 y 18 no deja lugar a dudas con respecto a esto. Escribe Juan 4:34 a continuación un ejercicio. Tres, la pasión y muerte de Cristo tuvieron un carácter sustitutivo. Ya hemos mencionado el sentido sustitutivo de la preposición anti de Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Caifás afirmó: es predecible para nosotros que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, como dice Juan 11:50. Aunque tenía en mente una posible represalia romana, la idea de sustitución estaba clara en este pasaje. También Barrabás, mirando a Jesús en la cruz, pudo decir: allí debería estar yo. Es precisamente lo que enseña 2 Corintios 5:21. Por nosotros se hizo pecado, y al final, cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, según Mateo 27:46, Jesucristo, nuestro sustituto, sufrió en nuestro lugar los tormentos que acarreaba la condenación eterna del impío, el desamparo de Dios. Como alguien ha dicho, el infierno explica el Calvario, como el Calvario exige el infierno. Dios no hubiera entregado a su Hijo a la muerte a no ser para librarnos de una muerte eterna. Número 4. La obra redentora tuvo un efecto liberador del pecado y del demonio. En los papiros griegos, la expresión litrón, antipolón, rescate por muchos, significaba el precio pagado por un esclavo para convertirlo en liberto. La liberación de la redención en Cristo implica una victoria total sobre el diablo que nos esclavizaba, según Mateo 12:29, Efesios 4:8 y Colosenses 2:15. Número 5. La obra de Cristo se aplica a cada persona que es salva mediante la fe y el arrepentimiento. La obra de Cristo en la cruz no salva automáticamente a nadie. El mensaje de las buenas nuevas conlleva siempre un imperativo y una acción a la obediencia. Arrepentíos y creed en el Evangelio, como dice Marcos 1:15. 4. La redención en los hechos y las epístolas. La cristología, que es el tema principal de esta asignatura, y la soteriología o la doctrina de la salvación están estrechamente relacionadas. La obra de Cristo ha sido la salvación y es lo que denominamos en teología y tendrás un ejercicio a continuación. La soteriología de los hechos se encuentra en la predicación apostólica. Qué tremendo cambio vemos en Pedro después de la resurrección de Jesús y del Pentecostés. Antes no había entendido el destino de Cristo al sufrir en la cruz, según Mateo 16:22. Ahora proclama al pueblo que Cristo, el Mesías Rey,
el siervo de Jehová sufriente ha triunfado sobre la muerte. Pablo, siguiendo la misma línea, proclama la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios 15:3. Pablo destaca la obra de la cruz en el concepto de ofrenda y sacrificio en pasajes como, y vamos a tener un ejercicio a continuación. Romanos 3:25, Cristo a Jesús, a quien Dios puso como por medio de la fe para manifestar su justicia. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados, por él seremos salvos de la ira. 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es, ya fue por nosotros. Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y a Dios en olor fragante. Compara este versículo con Levítico 4 y 5. Pablo no alude aquí al sacrificio de Cristo en expiación por el pecado, lo cual sería aroma no fragante, según Levítico, sino como sacrificio de holocausto, con lo cual puede presentarse no como nuestro sustituto, sino como nuestro modelo en amor. Los versículos que siguen a continuación señalan el aspecto sustitutivo de la muerte de Cristo. En las líneas escribe la porción del versículo que tiene que ver con su muerte sustitutiva y tendrás el ejercicio a continuación. Número 5. Los dos elementos de la redención. La redención, por su propia etimología, es recomprar o rescatar. Implica el pago de un precio para sacarnos de la esclavitud que resultó de nuestra muerte espiritual. Hemos pues de preguntarnos cómo, dónde y a quién se pagó el precio de dicho rescate. En segundo lugar, hemos de investigar en qué medida y condición fue Jesús nuestro representante y nuestro sustituto en la obra de la cruz. Pero más importante, debemos definir cuál fue el elemento determinante de los efectos de la obra sacrificial de Cristo a nuestro favor. En la redención hay dos elementos, uno subjetivo interno, la obediencia voluntaria de Cristo, y otro objetivo externo, que es el sufrimiento sacrificial. Filipenses 2:8 enlaza los dos al decir: se humilló a sí mismo, habiéndose hecho obediente hasta la muerte. Este es el elemento subjetivo. Y muerte de cruz, elemento objetivo. El lado subjetivo destaca la reconciliación del hombre con Dios, mientras que el lado objetivo enfatiza la satisfacción de las demandas de la justicia divina. Los dos elementos indispensables en la redención son la obediencia y el sufrimiento de Cristo. Comparémoslo y tendremos un cuadro a continuación para leer. Los dos elementos corresponden a los sacrificios por obediencia, holocausto, y por sufrimiento de expiación por el pecado. Duración comienzan con obediencia, el nacimiento, y sufrimiento, la pasión, y se consuman con obediencia en su muerte y por sufrimiento en su muerte. Jesús es nuestro, por obediencia, representante, y por sufrimiento nuestro sustituto. La doctrina bíblica de la redención. Podemos resumir la doctrina bíblica en 6 puntos, siguiendo el siguiente bosquejo, y tendrán ejercicios implícitos para que lo hagamos juntos. Número 1. La redención es una obra trinitaria. Él es el que envía,
Él es el enviado. Él aplica la obra realizada en el mundo por el Hijo. 2. Es una obra de amor, salvar al pecador, y de santidad, condenar el pecado, según Romanos 3:26. 3. La condenación del pecado exige el expiar la culpa y satisfacer la pena por el pecado, propiciación. La sanción del pecado es necesaria para la justicia de Dios, para que la justicia de Dios sea aplicada y la verdad de Dios mantenida junto con su misericordia, como dice el Salmo 85:10. 4. Solo el Dios hombre podía efectuar un pago perfecto y hacerse solidario de la responsabilidad del pecado de la humanidad. Jesucristo no fue culpable, sino responsable cuando llevó el pecado en la cruz por todos nosotros. ¿Por qué es erróneo decir que Cristo se hizo culpable del pecado de la humanidad? Tendrás un ejercicio a continuación. Quinto, la expiación del pecado demandaba el derramamiento de la sangre y se requería que Jesucristo lo hiciera voluntariamente. 6. Era necesaria la sustitución del inocente por el culpable, el justo por los injustos. Cristo fue el perfecto antitipo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Número 7. Falsas teorías de la redención. Las falsas teorías se clasifican en dos tipos. Objetivas. Lo más importante es la debida satisfacción de las demandas de la justicia divina. Y 2. Subjetivas. Lo más importante es la reconciliación con la satisfacción por la pena. Y vamos a tener un cuadro para leer a continuación. La teoría, la explicación y la refutación. Veremos primero la teoría. La teoría de la recapitulación. Y esta la hizo Ireneo en el siglo II. La explicación. Cristo, al hacerse hombre, asumió la vida humana universal, incluso siendo hecho pecado en su muerte, y se hizo la cabeza de toda la humanidad, haciéndose así responsable de todos nuestros pecados e introduciendo en la humanidad todo el poder salvífico de su deidad. Refutación. Confunde la representatividad con la sustitución. La obra expiatoria realizada y aplicada necesariamente precede al hacer de Cristo la cabeza de la nueva humanidad, la Iglesia. Nueva teoría. Rescate pagado al diablo. Esto está en Orígenes y en Gregorio de Niza. Fue dado en el siglo II y en el siglo IV. Entonces miremos un poco de la explicación del rescate pagado al diablo. Cristo pagó el rescate de nuestra liberación, no a Dios el Padre, sino al diablo. La refutación. El diablo no tiene ningún derecho sobre la humanidad. Era la ira de Dios la que Jesús aplacó según Romanos 1:18 y no la del diablo. Sigamos con otra teoría objetiva. Las dos anteriores fueron teorías objetivas y continuamos con una más. La teoría es la de la transacción comercial. Anselmo lo dijo en el siglo XI. La explicación. El pecado es una injuria contra el honor de Dios y para compensarla se necesita una satisfacción infinita. Cristo se hizo hombre para sufrir y morir siendo inocente. Con ello, Cristo merecía una recompensa de valor infinito. Al no necesitarla, Él mismo la traspasó a nosotros. La refutación. Basa la obra de Cristo en el honor, no en la justicia de Dios. Hace de la muerte de Cristo una obra de mérito privilegiado, no de sustitución. Continuamos con otra teoría objetiva, la gubernamental, dado por Grocio en el siglo XVI. Vamos a mirar un poquito de la explicación de este señor. El orden moral ha sido violado por el pecado. La obra de la cruz no supone una sustitución, sino un equivalente penal del castigo que los pecadores merecíamos. Cristo llevó la pena, lo que debe producir tal impacto en las conciencias de los hombres que estos lleguen a arrepentirse de sus pecados. La obra de redención es más bien una revelación que una satisfacción de su justicia. Miremos la refutación. Se cambia la justicia de Dios en simple benevolencia. Se tiende a preservar el orden moral más que ofrecer una sustitución
por las demandas de la justicia. Una teoría más alrededor del arrepentimiento o sustitutivo. Y esta la dijo Campbell en el siglo XX. Miremos un poco de la teoría. Cristo ofreció el sacrificio de penitencia, se identificó con el hombre y en virtud de su propia justicia inherente condenó y aplastó el pecado. En las refutaciones Hebreos 4:15 refuta esta teoría. Cristo no podía identificarse con nosotros ni sustituirnos en el arrepentimiento, sencillamente porque no tenía de qué arrepentirse. Ahora vamos a mirar las teorías subjetivas. Vamos a empezar con la ejemplaridad. Esta la dio Pelagio y más tarde Fausto Socino en el siglo XVI. La explicación. La única barrera entre Dios y el hombre es la pecaminosidad subjetiva del hombre y la única solución es mejorar la condición moral de éste. La expiación queda a cargo del albedrío libre del hombre. Cristo murió para presentarnos un ejemplo, pero fue simplemente un hombre mártir que murió por una noble causa. La refutación niega la depravación humana que está en Efesios 2:3 y la divinidad de Cristo que está en Juan 1. El valor sustitutivo de su muerte que está en 2 Corintios 5:21, el mal y el pecado en Isaías 6:1-7 y atribuye falsamente a Cristo la idea de un noble mártir. Otra teoría subjetiva, la influencia moral. Esta la dio Abelardo en el siglo XII. La teoría es la expiación es la suprema manifestación del amor de Dios y es para influenciarnos al arrepentimiento. Y la refutación ignora las demandas de la justicia y la santidad de Dios al resaltar tanto el atributo del amor, como dice 2 Corintios 5:15. Por último, la teoría subjetiva de la identificación mística que hizo Schleiermacher y Rich en el siglo XIX. La teoría destaca la influencia de la expiación de la subconsciencia. Cristo purificó la naturaleza humana y extirpó completamente la depravación original. Entró en la vida de la humanidad como una levadura transformadora. Y la refutación ignora el concepto de la culpabilidad del pecado y de la justicia de Dios. Estas son las teorías tanto objetivas como subjetivas que tratan alrededor de este tema. Número 8. Más términos y definiciones. Aunque se estudia con más detalle la soteriología en otra asignatura, para poder entender mejor la obra de Jesucristo en la redención, hagamos una breve introducción a los términos relacionados con este tema. Jesucristo vino al mundo para destruir la obra del pecado. El pecado es un ataque frontal a la santidad de Dios, una mancha que arruina al ser humano entero, que convierte al hombre en enemigo de Dios y esclavo del diablo. Por lo tanto, la obra redentora es una propiciación, expiación, reconciliación y rescate. Propiciación. Este concepto está arraigado en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿lo recuerdan? Según Hebreos 9:5, ¿qué parte del tabernáculo hablaba de propiciación? Éxodo 25, 17, 22 y 37, 7 nos dicen que era de oro, que es símbolo de pureza. A cada lado había una figura de un querubín con las alas extendidas sobre el propiciatorio. Según Génesis 3:24, los querubines son los guardianes de la gloria de Dios. El propiciatorio, kafar en hebreo, cubría el pecado. La forma activa de kafar es kiper, que significa obtener el perdón del pecado mediante la propiciación de Dios y la expiación de la culpa. He aquí la importancia del Yom Kippur, día de la expiación, en el sistema judaico. La idea básica es de cubrir. El instrumento de la propiciación en Romanos 3:25 tendrás un ejercicio a continuación. La propiciación es la completa satisfacción de todas las demandas de la justicia de Dios contra el pecador por medio del sacrificio de Cristo. Él sigue siendo nuestra propiciación. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es tendrás un ejercicio a continuación,
por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Es la propiciación necesaria para apaciguar la ira de Dios? Mucha gente trata de distinguir entre el Dios de ira y juicio del Antiguo Testamento y el Cristo de amor del Nuevo Testamento. ¿Cómo responderías a esto? Tendrás un ejercicio a continuación. B. Expiación. La expiación es el otro lado de la misma moneda. Es el acto de llevar sobre sí mismo la pena del pecado y quitarlo. Igual que la propiciación, la expiación indica una acción continua. La expiación expresa la idea de anular, según Isaías 28:18, el pecado y más frecuentemente de limpiar, como dice Isaías 6:7 y 22:14, al pecador de su pecado. Esto es el sentido de Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como dice Hechos 3:19, lleva el sentido de expiación en la frase, así que arrepentidos y convertidos para que sean, tendrás un ejercicio a continuación, vuestros pecados. Termina este versículo en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ejercicio a continuación. Reconciliación. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente podían cubrir los pecados hasta que fuese la sangre de Jesucristo la que efectuase la verdadera remisión de pecados. Antes del sacrificio de Jesús, Dios se limitaba a pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, según dice Romanos 3:25. Pero en la cruz, la propiciación, que es la sangre de Jesús, nos limpia de todo pecado. La propiciación quita toda barrera para que Dios pueda manifestar su misericordia y amor hacia el creyente, y trae un cambio en la posición del creyente en su relación con Dios. El cambio de actitud de Dios hacia nosotros es efectuado por tendrás un ejercicio a continuación. Lee 2 Corintios 5:18 al 20. ¿Qué significa el ministerio de la reconciliación? D. Rescate. El rescate significa el precio pagado por Cristo al Padre en la propiciación para efectuar nuestra redención. Primera de Pedro 1:18-19 explica en el verso 18, sabiendo que fuisteis de vuestra vana manera de vivir, según dice el verso 19, con la preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La idea de rescate aparece en el Antiguo Testamento en el concepto de rescatar para devolver a su legítimo dueño alguno de sus bienes, como dice Ruth 4:4. Tal rescate tenía que hacerlo el pariente más cercano. El Hijo de Dios se hizo hombre para ser un perfecto pariente nuestro, como dice Hebreos 2:11 al 14. También incluye el concepto de soltar o pagar el precio y liberar de la esclavitud, como dice Deuteronomio 7:8 o Isaías 11:11. En el Nuevo Testamento encontramos la misma idea. Rescatar significa 1. Comprar en el mercado público, como dice 1 Corintios 6:19, 20 y 7:23. Segundo, comprar del mercado, lo cual implica no solo pagar el rescate, sino también sacar de allí al esclavo y hacerlo libre, como dice Gálatas 3:13 y 4:5. 3. Poner en libertad mediante rescate, como dice Tito 3:14, Romanos 3:24, Efesios 1:7 y 1 de Timoteo 2:6. 4. Adquirir como posesión propia, como dice 1 de Pedro 2:9. Presentamos 4 facetas del uso del rescate, redención, en el Nuevo Testamento, y tendrás un ejercicio a continuación. Piensa un momento en las implicaciones de estos significados. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta definición de la redención como un rescate? Tendrás un ejercicio a continuación.
La obra de redención destruye la obra del pecado. Estos 4 términos que acabamos de investigar son la respuesta al pecado. Comenzamos esta sección con una descripción del pecado que repetimos a continuación. Escribe el término que corresponde a cada parte de esta descripción y tendrás un ejercicio a continuación. El pecado es por lo que Dios provee. 1. Un ataque frontal a la santidad de Dios. Una mancha que arruina al ser humano entero. 3. Que convierte al hombre en enemigo de Dios. 4. Y esclavo del diablo. 9. Otros términos. Volveremos a este tema en otra asignatura, pero para terminar nuestro estudio de la redención, debemos mencionar 4 términos que corresponden a nuestro tema y son magníficos. Escúchenlos bien. Justificación. La imputación de justicia al creyente por medio del acto jurídico de Dios. Todo creyente es igualmente justificado. Culpa. La acusación merecida contra el pecado por cualquier transgresión de la ley. Justicia. La administración de lo merecido al hombre, sea recompensa o castigo. Perdón. El acto de Dios de quitar toda acusación por causa de la satisfacción de la justicia de la ley provista por Cristo en la cruz. Mis hermanos, ha sido un deleite de nuevo participar con ustedes, estudiar una vez más la redención del Señor. Hemos terminado el Cristo encarnado. Estoy feliz de seguir estudiando con nosotros y nos preparamos para un nuevo estudio. Dios les bendiga, les amo mucho, nos vemos pronto. Bye.